Ellas a través de su palabra. Todos los niños puestos de pie, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Todos puestos de pie. Amén. Gloria a Dios. Esta es mi Biblia. Yo soy lo que la Biblia dice que yo soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que yo tengo. Y yo puedo hacer lo que la Biblia dice que yo puedo hacer. Mi mente está alerta, mi corazón está dispuesto para recibir la indestructible, siempre viva, poderosa palabra de Dios. Nunca seré la misma persona, nunca, nunca, nunca. En el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Bueno, pues estamos en el San Juan 17. Antes, en esta mañana, yo siempre en mi devocional, el día domingo, Dios algo habla a mi corazón. Y esta mañana yo le decía, Señor, en el jardín del Edén, dice la palabra del Señor que tú te paseabas y hablabas con Adán y con Eva. Y entonces de pronto, Él me llevó en el espíritu, en imaginación, ¿verdad? No puedo decir que fue visión ni nada, pero en el espíritu, a ver este momento en que el Señor está aquí con nosotros, en que estamos apartados en la casa de Dios. Y me decía, así como estoy con ustedes, cada vez que ustedes se reúnen, así me paseaba en el jardín del Edén. Y descendía cuando ellos se comunicaban conmigo. Amén. ¿Quieres sentir más la presencia de Dios? Comunícate con tu Dios. Habla con Dios. Él anhela tener esa relación con nosotros. Entonces tú cierras los ojos y puedes sentir la presencia del Señor. Puedes sentir que su Espíritu Santo habita entre nosotros y con nosotros, como dice la palabra. Amén. Le damos gloria a Dios. Démosle un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Cuando tú decides adorarlo en espíritu y en verdad, el Señor se manifiesta sobre tu vida. El día pasado yo venía con fuertes dolores en mi cuerpo, y les he comentado algunas veces. La mitad de mi cuerpo me dolía terriblemente. Y bueno, me hice exámenes como normal y aparecí con las cervicales, una quebrada y otras unidas, las vértebras. Y yo dije, bueno, seguro que es eso. Yo no podía poner este brazo, no podía moverlo para atrás, no podía la pierna, toda la mitad de mi cuerpo, mi cabeza. Tengo 4 días de que no me duele nada. Tengo 4 días de poder dormir y descansar. Alaba a tu Dios y serás sano. Alaba a tu Dios y serás sano. Sé una persona de adoración y de alabanza. Soy una persona que no está pendiente de las cosas negativas. Mayor es el que está en ti, que todo lo que se mueve fuera. Amén. ¿Alguien le cree al Señor? Si hoy vino con más de un dolor, si hoy vino con una enfermedad, el salmista David dice, alabaré a Jehová en todo tiempo. Sí, con ese dolor, alábalo. Con ese sentimiento de decaimiento, alábalo. ¿Verdad? Con esa situación familiar, alábalo, alabemos a nuestro Dios, porque en la alabanza habita Él, ¿verdad? Damos alabanza a nuestro Dios. Vámonos al San Juan 17. Gloria a Dios.
Gloria al Señor. Les digo, este verano va a ser un poquito más caliente, pero nosotros nos regocijamos en el Señor, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Leemos en San Juan 17, desde el 1 en adelante. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu, puestos de pie, honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo. Con reverencia. Niños puestos de pie también. ¿Sabe que hay niños que no tienen pies? ¿Sabe que hay jóvenes que en este momento están en un hospital y no pueden levantarse? ¿Verdad? Y tú sí puedes. Tú sí puedes. Gloria a Dios. Dice, estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Pueden tomar así. Esta es la oración de Jesús por su pueblo. Esta oración yo creo que nos enseña muchísimo de cómo orar también, de cómo comunicarnos con nuestro Dios, con nuestro Padre eterno. Aparte que nos muestra el corazón de Dios, el deseo de Dios para cada uno de sus hijos. La palabra del Señor nos dice que la vida eterna, Él vino, versículo 2, como le ha dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. La palabra del Señor nos dice, ahí mismo en San Juan 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. ¿Dónde estábamos nosotros? En el mundial, ¿verdad? Ahí estábamos. Ok, pueden pasar los niños, entonces ahí atrás, ahí le está esperando la maestra para que no se aburran. Gloria al Señor. El deseo de Dios es que ningún ser humano perezca, es que nadie se muera, nadie se condene. Sabemos que la paga del pecado es muerte, es destitución de la gloria de Dios a los que le conocen, es condenación, y vámonos allí a San Juan 3, donde Dios nos habla sobre esto. Gloria a Dios. Dice, versículo 16, lo conocemos, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, a toda la humanidad. Él nos mira con amor. Él mira a este mundo con amor. Él mira a este mundo con misericordia. Él dice en su palabra que Él no vino por los sanos, vino por los enfermos. Él no vino por los santos, vino por los pecadores. Él vino a rescatar a la humanidad perdida. Y Él nos dio, vimos la semana pasada, que el Verbo se hizo carne, o sea que Cristo, Dios, el Señor, es la palabra de Dios hecha carne y vino a este mundo para darnos salvación. Le dice aquí la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito, su Hijo del mismo génen, del génen de Dios, nacido de una mujer y creado y formado por el Espíritu Santo, depositado en el vientre de María. Dice la palabra del Señor, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Esta palabra, hermanos, es una palabra que debemos de predicar, que debemos de hablar, porque Él no vino a condenar al mundo. Él vino a salvar a este mundo, dice, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. No importa hasta dónde haya caído el ser humano, Dios tiene el poder para redimirlo. Dios tiene el poder para levantarlo. Dios tiene el poder. Su brazo hasta hoy no se ha acortado para redimir a este mundo. Amén. ¿Podemos alabar a ese Dios? Nosotros hacemos muchas acepciones de personas y nos apartamos de los que están en el mundo, obviamente. Apartémonos conforme a la palabra. No podemos mezclarnos con ellos, pero vamos a ver ahorita qué es lo que nos toca hacer. Dice la palabra del Señor, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito del Padre, ¿verdad? Entonces, vemos que el Señor viene, nos da la oportunidad a nosotros, les da la oportunidad a toda la humanidad. Su Hijo fue enviado a esta tierra para que muriera por todo aquel que crea en Él. ¿Creer qué? Bueno, en el libro de Hechos vemos como Pedro comienza a predicar ahí en el capítulo 2, que hoy el hermano también tocó, en la venida del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Dice en el versículo 21, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Ok? Y Pedro comienza a explicarles a aquel pueblo que fue el pueblo que había crucificado a Jesús. Y él les dice estas palabras: varones israelitas, ¿oísteis esta palabra? Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. ¿Ha hecho Dios entre nosotros maravillas, señales y prodigios? ¿Cuántos pueden alabar al Señor porque conocen a un Dios que cambia vidas, que transforma mentes, que libera corazones? Amén, que trae paz al alma y sobre todo una comunión con nuestro Dios. Amén. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que creer? Tenemos que creer que Él vino a morir en nuestro lugar. ¿Qué es lo que tenemos que creer? Que nuestro Dios fue muerto, fue crucificado, fue sepultado en una tumba, pero que nuestro Dios no está muerto. Es un Dios que ha resucitado, que está vivo y que hoy camina con cada uno de nosotros. Está en nosotros. ¿Alguien cree esto en este lugar? ¿Alguien cree que es usted y yo somos el templo verdadero de un Dios que murió y resucitó y vive para siempre? Eso es lo que Dios quiere que esté dentro de nosotros. ¿Qué nos hizo cambiar? ¿Qué nos transformó? Antes de recibir a Cristo, ¿quiénes éramos? Y tenemos un testimonio en nosotros mismos, dentro de nosotros, de que nuestro Dios tiene poder para cambiar vidas, que nuestro Dios tiene poder para sanar, que nuestro Dios tiene poder para liberar, para rescatar a ese mundo que está alrededor, a esos familiares, a esos hijos, a esa gente que convive a nuestro alrededor. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Jesús vino, dice la palabra del Señor, y le dice: Padre, yo estoy aquí, y tú, dice en el versículo 2, le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Amén. Ahora, Dios, el Señor, sigue orando, sigue clamando, está delante del Padre. Yo me lo imagino así, bueno, como lo han pintado, ¿verdad? Ahí arrodillado, recostado en una piedra, qué sé yo, o sentado en un árbol. No sé cómo estaría él orando, pero su espíritu estaba en comunión con el Espíritu del Padre. Dios dice en su palabra que todo el que se une a Cristo, un espíritu es con él. O sea, Jesús es el ejemplo de lo que Dios hace en cada uno de nosotros.
porque somos creados a su imagen y a su semejanza. Todo aquel que recibe a Jesús se une en el Espíritu con Cristo. Y dice la palabra de Dios que donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Somos libres primeramente de toda condenación. Somos salvos de la condenación eterna. Y tenemos el poder de Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo mora en nosotros. Entonces, el apóstol Pedro está predicando, él está diciendo, y dice que en aquel momento ellos se arrepienten, se compungen de corazón, como deberíamos nosotros sentirnos cuando Dios nos está hablando. No cuando la pastora habla, sino cuando Dios nos está hablando, porque es su palabra, porque es Dios entrando en esas partes internas de nuestra alma, de nuestro interior, de nuestro espíritu, para que nosotros podamos vivir esta vida nueva. Ahora, dice la palabra del Señor, alabado sea el Señor, en el versículo 14 de San Juan 17, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Ok? Recordemos que Dios nos ha rescatado con precio de sangre, creemos en ello y al cambiar nosotros, yo lo veo en el ejemplo muy claro de mi esposo, cuando él estaba joven, cuando él andaba tomando, venía con dinero de Estados Unidos y todo lo tiraba con los amigos, le sobraban amigos, entre comillas, ¿verdad? Y cuando ya no tenía nada, pues jalaba otra vez para seguir lo mismo. Vino a Cristo, el Señor lo rescata, el Señor lo libera en un segundo, en un instante, y el licor se va de mi casa para siempre. Y entonces regresamos a Costa Rica y corren los amigos y se encuentran un hombre diferente, un hombre que habla diferente, un hombre que ya no habla vulgaridades, un hombre y le dice, vamos, yo te invito. Siempre viene la primera vez viene invitada, las demás las invitamos, ¿verdad? Y le dice, no, ya yo no soy igual, el Señor me liberó. ¡Ay, qué bueno! Pero no me digas, se hizo aleluya. Bueno, no, recibí a Cristo como mi Señor. ¿Sabe qué? Todos sus amigos se desaparecieron de su vida. Él a veces pasa, y yo lo observo, vamos en el carro, y mira, ¿cómo está ese? Arruinado, decaído, en una situación. Otro ya muerto. El mejor amigo que tenía, ni cuenta se dio cuando se murió. ¿Por qué? Porque el mundo, los que están en el mundo se hacen a un lado, se apartan de nosotros. Pero el que se acerca va a recibir el testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Va a recibir el poder de lo que Dios ha actuado en tu corazón, qué es lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Somos puestos para predicar lo que Dios nos ha dado. ¿Alguien aquí no ha recibido nada del Señor? ¿Cuántos podemos decir, Señor, yo te alabo y te glorifico en esta hora por mi vida, por mi matrimonio, por mi familia? Amén. Porque Dios ha transformado y sigue transformando. Dice la palabra de Dios que el caminar del justo es como la luz de la aurora. A veces queremos ver un cambio de insofacto. En mi esposo fue hecho. Recibe al Señor un miércoles, el jueves se va un jueves y el viernes se va a su trabajo, y cuando vino yo no lo conocía. Ni cuenta me di que lo que Dios había hecho en ese momento, porque llegó temprano, llegó con salario y llegó a decirme, vamos a hacer compras, algo que él no sabía hacer. ¿Ah? Pero en otros hay procesos que Dios va llevando, y nosotros los que estamos alrededor, lejos de sacar el dedo y de señalar, debemos de estar orando y animando a que sigan adelante, a que perseveremos. Amén. ¿Cuándo es que nos sentimos heridos? ¿Cuándo nos sentimos dañados? Cuando ponemos la mirada en nosotros mismos. Pero cuando todo lo que sufrimos lo ofrecemos delante del Señor, lo ponemos delante del trono de Dios, y dice el Señor que la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestra mente y nuestro corazón en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque ya no vivimos nosotros, sino que ahora vive Cristo en nosotros. Amén. Entonces tenemos que aprender siempre a vivir una vida de perdón continuo, de agrado a nuestro Dios. Lo hacemos porque amamos a ese Dios que está en medio de nosotros. Tal vez antes de venir hoy tuvieron una situación en el hogar, tuvieron una situación y se sintieron heridos o ofendidos o resentidos o qué sé yo. Pero en este momento el Espíritu Santo te está hablando y te está diciendo, ¿sabes? Estás en mi presencia y yo perdono todas tus iniquidades, perdono todos tus pecados por la sangre del Cordero que está delante de mí. Alabado sea el nombre del Señor. Levanta tu mano y alaba al Señor. Y desata perdón de todo corazón. Saca el resentimiento de tu alma. Saca eso que está ahí. Y deleítate en la presencia de tu Dios. Porque para eso vino Cristo, para darnos salvación y vida eterna. Vida abundante. Vida abundante. Siento que esta mañana Dios tiene un espíritu aquí, tiene su espíritu sanador, pero no solamente físicamente, sino emocionalmente. Porque podemos estar sanos físicamente, pero nuestra alma está quebrantada, está herida, está dolida. Y por eso muchos inclusive no regresan a la iglesia. Dice la palabra del Señor, versículo 14, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Su oración delante del Padre es perfecta. Mi oración puede tener muchas imperfecciones. Dice la palabra de Dios que a veces no sabemos cómo orar, cómo pedir, pero tenemos un ayudador. En el libro de Romanos dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque no sabemos cómo orar, porque no sabemos cómo pedir. ¿Sí se da cuenta? Que nosotros a veces ni sabemos cómo, pero el Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿alguien sabe que mora en usted? Ponga su mano acá. Y mire quién está dentro de usted. El Espíritu Santo. Él conoce, dice la palabra, lo que hay dentro de nosotros. Él conoce nuestras luchas, Él conoce todo lo que llevamos aquí. Él sabe nuestra petición, Él sabe nuestras situaciones constantes. Él viene delante del Padre y le dice, Padre, yo oro por él, mira lo que está pasando, yo oro por ella. Y quiero decirte que Dios no le niega nada a su Espíritu Santo. El Hijo también dice, yo estoy a la diestra intercediendo por los que tú me has dado. Sí, aquí hay una diferencia. Aquí dice la palabra que Él no ora por los que le rechazan en el mundo. Dice que Él vino a salvar este mundo. Para que el mundo sea salvo por Él, Él vino a morir por todos, por los que le reciben a Él como Señor y Salvador. Los que entendimos que Jesucristo ha muerto, ha resucitado para darnos salvación y vida eterna. ¿Cuánto alaban al Señor? Yo me siento gozosa de estas noticias. Amén. Porque no somos cualquier cosa para nuestro Dios. Somos exclusivos. ¿Por qué? Porque dice el Señor aquí que Él no está orando por el mundo, sino por los que Dios le ha dado, por los que el Padre le dio, por los que le han recibido de todo corazón, por los que le dicen, Señor, yo te necesito. ¿Cuánto le dicen esta mañana? Señor, yo te necesito. Yo necesito tu gozo, necesito tu paz, necesito tu sabiduría, necesito tu gracia, necesito tu misericordia, necesito que tú seas en mí. Yo le digo a mi Señor, Señor, a veces que estoy un poquito atribulada, le digo, yo llevo esta mente cautiva a ti y yo declaro que yo tengo la mente de Cristo. ¿Cuántos dicen un amén? Porque es Dios en nosotros. Es Dios en nosotros. Y de esa manera, hermanos, podemos afrontar muchas situaciones que pueden presentarse dentro de nosotros. Aquí dice el Señor, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, no somos del mundo, como tampoco Cristo Jesús es del mundo. Nosotros fuimos apartados para vivir una vida nueva, una vida diferente, para vivir una vida de plenitud. Para vivir una vida, dice la palabra, que Él vino para darnos vida abundante.
No la entendemos. Una vida abundante. Sí, en medio de la prueba, yo sé que mi Redentor vive. En medio de la escasez, yo sé que mi Dios proveerá. En medio de una situación adversa que no podemos, nosotros humanamente no podemos, tenemos a un Dios que es todopoderoso, el Shaddai, aleluya, gloria a Dios, que tiene el poder para transformar la mente, el corazón, el alma, porque lo hizo con nosotros. Hay una canción que dice, yo soy testigo del poder de Dios. ¿Se acuerdan de esa canción? Por el milagro que Él ha hecho. ¿Y cuántos han hecho milagros? A ver, levanta tu mano y libérate de toda opresión del enemigo, porque para eso vino Cristo, para librarnos de todo lo que el enemigo quiera oprimir a su pueblo. Él es el que pelea por nosotros, dice la palabra del Señor. Ahora escuche, el versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad. La semana pasada veíamos esto. Entre más hay de su palabra en nuestro corazón, mayor santificación hay en nosotros. La palabra del Señor es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso está en 2 de Timoteo 3:16. Y toda la palabra de Dios, toda la palabra, no es una. Entonces, entre más nos sumergimos en la palabra de Dios, que es el río de Dios. A veces le decimos, Señor, yo quiero como el profeta que tú me sumerjas en el río, pero yo no lo quiero hasta los tobillos, yo no lo quiero hasta las rodillas, yo quiero. Y el Señor te dice, lee mi palabra, escudriña mi palabra, estudia mi palabra, guarda mi palabra, porque de ella correrán ríos de agua viva. Amén. Que saltarán para vida eterna. Entonces, ¿cómo me sumerjo en el río de Dios? A través de la palabra. ¿Cómo me santifico para Dios? A través de la palabra. ¿Cómo soy limpiado de mis pecados? Escudriñando y leyendo la palabra. El Señor dijo, ustedes allá en San Juan 15, por la palabra que han escuchado hoy, han quedado limpios. ¿Cuántos alaban a Cristo? Amén. Démosle un aplauso por su palabra. Démosle gloria a Dios por su palabra, que es Dios. Dios con nosotros. Emmanuel, dice la palabra de Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. La palabra dice, en el principio se hizo el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esta palabra sigue teniendo poder. Esta palabra sigue cambiando vidas. Pero entonces ahora tenemos que internalizarla en nuestros corazones para ser santificados por ella. Amén. Las puertas de esta iglesia se abren toda primera semana del mes para ofrecerle a Dios una semana de primicia de santificación, en la cual nos apartamos en la casa de Dios para adorarle, para glorificarle, sin que haya interrupciones, sin que no nos damos cuenta ni qué pasa por la calle ni qué nada. Estamos en la presencia de Dios, un tiempo a solas con Dios, un tiempo y entramos en un momento de oración, en un momento de palabra, porque la palabra es vital en nuestras vidas. Amén. Dios nos dice, santifícalos en tu verdad, dice, tu palabra es la verdad. ¿Cómo me enviaste? Aquí está la clave de hoy. ¿Qué tengo que hacer? ¿Recibí a Cristo? ¿Cuántos recibieron a Cristo? Creo que todos los que estamos acá. Ahora, tenemos un Cristo vivo en nosotros, tenemos un Cristo que nos ama, un Dios vivo, un Dios personal. Ahora, ¿qué yo tengo que hacer? ¿Qué voy a hacer con eso? Ahora Dios nos dice qué es lo que hay que hacer. Cuando recibimos la Santa Cena, decimos que cuando recibimos el pan y recibimos el vino, debemos de predicar esta palabra, este evangelio. Y todos decimos amén. Pero ¿cuánto lo predicamos? Dice la palabra de Dios, como tú me enviaste, versículo 18, tú me enviaste al mundo, así yo los envío. ¿A dónde? ¿A dónde? Donde estábamos antes, donde caminábamos. Somos enviados, somos rescatados para un Dios todopoderoso.
Somos rescatados por la misericordia de Dios, porque a Él le plació, porque Él nos amó. Amén. Y ahora Él nos envía. Como tú, Padre, me enviaste a mí, el cual dice se despojó a sí mismo de toda su gloria y vino a ser siervo, vino a morir por nosotros. Dios ahora nos envía. No podemos decir nosotros que no sabíamos que fuéramos enviados. No podemos decir, es que eso no me toca a mí. La palabra del Señor dice que tenemos que ir y predicar a todas las naciones. Somos enviados por el Señor con el poder de Dios, con un Cristo vivo que da testimonio en nuestras propias vidas. ¿Cómo vamos a hablarle a ellos? Bueno, yo le voy a decir a la gente, a aquellos que Dios pone a la par mía, que yo pertenezco a un equipo que no pierde también. Sí. Nosotros no nos entristecemos por el mundial. Nos entristecemos por el mundo, pero no por el mundial. Pero vamos a declarar las obras que Dios ha hecho en tu vida. Eso es un enlace para entrar y dar el testimonio que debemos dar. Dice la palabra de Dios, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos ahora me santifico a mí mismo. O sea, el Señor Jesús vino a este mundo y Él vino a dar luz a los que estaban en tinieblas. Él dijo, yo soy la luz. El que me sigue no andará en tinieblas. En el pueblo donde Él estuvo, un pueblo religiosos, un pueblo de fariseos, Él les llamó hipócritas. Él les llamó gente sepulcros blanqueados, porque eran solamente apariencia. Pero por eso Él decidió venir a vivir dentro de nosotros. Para que usted y yo no seamos apariencia, seamos legítimos. Seamos capaces de vivir una vida de amor, de misericordia, de perdón, para que las personas que están a mi alrededor puedan conocer un Cristo verdadero, un Dios de verdad. Porque si yo digo, yo soy cristiana, me sé la Biblia, de Génesis al Apocalipsis, recito todos los versículos bíblicos, pero mis actos demuestran lo contrario. Hay palabras negativas, hay palabras grotescas, hay actitudes que no convienen. Como pueblo de Dios, déjeme decirle que tú no tienes a Cristo todavía. El Señor cambia nuestras vidas, cambia nuestras almas, nuestros corazones. El Espíritu Santo trae gozo, paz, bondad. Todo el fruto del Espíritu debe de estar fluyendo a través del cuerpo de Cristo, que somos la iglesia. Amén. Y debemos de vivir una vida de continuo perdón, de continua misericordia. La palabra del Señor dice que por misericordia Él nos ha tomado y sus misericordias se renuevan cada mañana. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien glorifica a Dios por eso? Amén. Démosle gloria a Dios, démosle gloria a Dios, demos alabanza al Señor. Él vive para siempre. Él vive para siempre. Gloria al Señor. Entonces el mismo Señor dice, Él está aquí, Él vino aquí, pero Él nunca fue parte de ese mundo, de esos fariseos, de esos hipócritas, de esos religiosos, ¿verdad? Que se limitan a cumplir con ciertos rituales y se conocen la palabra de un lado a otro, sino que Él vino a enseñarnos con su propia vida. Por eso dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través por Cristo. El que me sigue a mí no anda en tinieblas, porque tendrá la luz de la vida. Pablo decía en su tiempo, síganme a mí. Poderoso esto y atrevido el Pablo. Síganme a mí porque yo sigo a Cristo. Si usted sigue a Cristo, otro le puede seguir a usted. Pero también el Señor dijo estas palabras a los fariseos: hagan lo que ellos les digan, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque hablan, pero no tienen un cambio de vida. Tu corazón debe ser libre de rencor. Tu corazón debe ser libre de resentimiento. Tu corazón debe ser libre de odios. Tu corazón no puede tener orgullo ni arrogancia espiritual, sintiéndote más que otros porque conoces la palabra del Señor. No, el conocer la palabra no nos lleva al cielo.
Y perdona que lo diga así, es conocer al dueño de la palabra. Lo dije la semana pasada, es conocer a Cristo. Esta es la vida eterna, dice el Señor, que te conozcan a ti, oh Padre, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Decía la semana pasada que podemos trabajar en una empresa y hacer todas las cosas bien hechas y no conocer al dueño de la empresa. Aquí no se puede. Aquí tienes que conocer al dueño de la empresa, y lo que haga debe de hacerlo como si fuera para él también, sea de hecho o sea de palabra. Todo lo que hagamos, dice el Señor, debemos de hacerlo con amor y por amor, para honrar y glorificar al Padre. ¿Alguien glorifica al Señor esta mañana? ¿Alguien le está hablando al Señor? Amén. Yo sé que sí, a mí me está hablando. Ahora dice la palabra del Señor en el versículo 20, la importancia de tener una vida de testimonio, la importancia de no ser solo palabras, la importancia de no ser solo apariencia. Tenemos que vivir una vida internamente consagrada a nuestro Dios. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por las palabras de ellos. ¿Cuáles son tus palabras en tu casa? ¿Cuáles son tus palabras en tu hogar? Palabras de señalamiento, palabras de acusación, palabras de... ¿Cómo son tus palabras entre tus hijos? ¿Sabes que la primera iglesia que tenemos que ganar en nuestra casa? Nuestros hijos tienen que ver en cada uno de nosotros ese amor de Dios, esa misericordia de Dios, esa gracia que debe de estar en nosotros para ser atraídos. ¿Sabe que hay una estadística muy lamentable a nivel mundial? Que la mayoría de los hijos de hogares de cristianos no quieren nada con el cristianismo. No quieren nada con Dios, porque están heridos, porque están dolidos, porque son humillados, porque son señalados por aquellos que deberían haberles enseñado como Cristo nos enseña a nosotros. ¿Cómo les enseñaba el Señor? Dice la palabra de Dios que el Señor se hizo rodear de muchos discípulos, de muchos, y los seguían. Entre ellos escogió 12 que podían entender el precio de ser un discípulo del Señor. El Señor corría de una ciudad a otra. Para algunos era muy cansado, se quedaron de camino. Para otros les exigía demasiado, se quedaron de camino. Para otros era imposible, bueno, se quedaron de camino. El precio que hay que pagar es alto, y el precio es, el Señor dijo, todo el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame. Ese es el precio más alto que Dios nos pide. Y ese precio que no queremos pagar. ¿Pero por qué? Porque Él mismo se negó a sí mismo, siendo Dios, a la imagen del Padre, igual que Dios, se despojó a sí mismo para venir a darnos salvación y vida eterna. Ahora, yo tengo que ser un imitador de Cristo, un seguidor de Cristo, un discípulo de Cristo, para que este mundo que está a mi alrededor puedan captar la presencia de Dios en mi vida y puedan ser atraídos hacia ese Dios que restaura, que liberta, y que declaramos con nuestra vida que sí se puede. Sí se puede. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios todopoderoso en nosotros, porque el Espíritu Santo habita en nosotros, porque hemos nacido de nuevo, ya no de la carne, ya no de la voluntad del varón, sino de Dios. Y este testimonio tiene que ser visible. Por eso Dios nos pone delante del mundo para hacer luz en medio de las tinieblas, para ser la sal de esta tierra. De pronto Dios nos va a pedir cuenta de esos hijos que se apartaron del camino porque nosotros los maltratamos, los dañamos, no les enseñamos, les decíamos, Dios, el Señor dice esto, pero yo hacía otra cosa. Dios dice en su palabra, no solamente ruego por estos, y qué bueno que Dios ruegue por nosotros, ¿verdad? Que el Señor interceda. ¿Cuántos necesitamos que Él interceda por nosotros?
por nuestras debilidades, por nuestras necesidades. Dígale que está a su lado, tienes un Dios personal. Tienes un Dios que te ama. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, también ruego por aquellos que han de creer en mí, por la palabra, por el testimonio. Normalmente nos enfocamos en todas las malas noticias que pueden haber alrededor. Y sacamos ahí como con grandes conocimientos todo lo negativo. Abrimos la boca y solo hablamos mal de lo que los otros hacen, mal de lo que el gobierno hace, mal de lo que el otro hizo, mal de lo que... Pero ¿qué ha hecho Dios en tu vida? Este año, si miramos para atrás, ¿qué ha hecho Dios en tu vida? Sonríe, ¿verdad que Dios te ha bendecido? ¿Verdad que Dios te ha levantado? ¿Verdad que Dios te ha provisto todo el año? ¿Te ha dado salud? ¿Te ha restaurado en muchas cosas? Entonces, hablemos de las cosas lindas que Dios hace. Yo quiero que ahorita está por ahí Kevin, ¿verdad? Ahí atrás. No, está arriba. Bueno, al final me lo traen para orar por él. Kevin, este niño le apareció algo como un quiste aquí y se le va creciendo muy feo. Vamos ahorita a reunirnos uno lo que ya cuando él venga, vamos a creerle a Dios, porque nos dio potestad, Él nos dio autoridad, amén, para orar y el Señor sana. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, para que todos seamos, digan todos seamos, versículo 21, para que todos seamos uno, una iglesia de pleitos, una iglesia de contiendas, una iglesia de chismes, una iglesia de murmuraciones, no es la iglesia de Jesucristo. Es una iglesia que lo que causa es dolor, heridas. Nosotros tenemos que aprender a convivir en la diversidad que Dios tiene en su reino. Que todos somos el cuerpo de Cristo, pero no todos ejercemos una misma función como los órganos del cuerpo. Tenemos que aprender a amarnos y respetarnos en medio de estas diferencias. Y dice la palabra de Dios que Él quiere que seamos uno como tú, oh Padre, en mí, dice el Señor, y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros. Ay, cómo cuesta. Pero ¿sabe qué? Saque su lengüita un momento y muérdale la punta. Dígale, usted se suelta. Aguanta. ¿Verdad que no? Nuestra lengua es un órgano movido por el mismo infierno si nosotros la dejamos. Eso dice Santiago. Tenemos que aprender a hablar palabras de bendición y nunca de maldición. Padres de familia, bendigamos a nuestros hijos para que sean bendecidos. Bendigamos nuestra generación para que Dios los bendiga. Declaremos sobre ellos lo que está escrito en la palabra. Declaremos el poder de Dios, porque la palabra de Dios lo ha dicho: serás salvo tú y toda tu casa. Cree tú, dice la palabra del Señor, y tu generación es generación bendita de Jehová. Donde se encuentren ahora, el brazo del Señor no se ha cortado para traerlos y sujetarlos a su presencia. Amén, amén, amén. Damos gloria a Dios, damos gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Ahora, ¿para qué dice la palabra del Señor que es importante que la iglesia? Quiero hacer una pausa, hermanos. Nosotros no somos, nos llaman a algunas personas hermanos separados. Pero quiero decirles esto. Una persona que se congrega en otra iglesia no es un hermano separado. Es un hermano en Cristo. Por Él murió el Señor. Y debemos de amarlos y debemos de respetarlos. Que hay doctrinas diferentes, bueno, cuidémonos de eso. No en toda parte se predica la palabra como es. No en toda parte hay celo de Dios para instruir al pueblo en la palabra de Dios. Y de eso usted tiene, como usted está metido en la palabra, como usted está siendo edificado en la palabra, usted puede discernir eso. Pero usted ve a personas he ido a otros lugares, he ido a Estados Unidos a predicar en otros lugares, y yo me siento en una iglesia donde yo llego y encuentro a mi familia, porque somos hermanos en Cristo.
Somos uno en Cristo. Y esto es lo que Dios quiere, que cada uno de nosotros nos amemos y nos respetemos para que el mundo crea. Es lo que dice ahí la palabra. Para el versículo 21, la segunda parte, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Que hay algo diferente? Bueno, pues si tenemos oportunidad de hablarle con la palabra, decirle que la escudriñe un poquito, pues está bien. Dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Quiero decirte esto. ¿Qué es la gloria para usted? Aquí dice el Señor que Él ya nos dio su gloria. ¿Qué es la gloria para usted? ¿Qué nos imaginamos de la gloria de Dios? Yo me imagino así como algo resplandeciente, sí, algo precioso, algo hermoso, ¿verdad? La gloria de Dios debe ser algo poderoso que nadie puede imitar. Pero la gloria de nosotros es el gozo del Señor que habita en nosotros. Es la paz de Dios que habita en nuestro corazón. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos. Es saber que tenemos un Cristo vivo en nosotros y que tenemos salvación y vida eterna. Esa es nuestra gloria, que aunque no tengamos las cosas que el mundo nos ofrece, aunque no tengamos una casa, aunque no tengamos lo que queremos tener, tenemos una camita donde dormir, tenemos ropa que cambiar, tenemos el sustento diario, tenemos lo que necesitamos, pero tenemos más. Tenemos a un Dios habitando en nosotros. Amén, amén, amén. Démosle gloria al Espíritu Santo, a ese Dios maravilloso. Dice la palabra de Dios, la gloria que me diste, yo les he dado, hermanos. Regocíjense, regocijémonos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice su palabra. Yo en ellos, dice Cristo, y tu Padre en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Qué dijimos al principio? ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién es Jesucristo? La palabra Jesús significa Salvador y la palabra Cristo significa ungido. Por lo tanto, tenemos a un Salvador ungido habitando en nosotros. Y es Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios, el Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, el que nos formó en el vientre, el que ha preparado todas las cosas y que ahora dice en su palabra que Él habita en nuestro interior. Dice una vez más, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que otra vez el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Alguien se siente amado por Dios esta mañana? ¿Alguien siente el gozo del Señor esta mañana? ¿Sabe que Él no está aquí para condenar a nadie? Él está aquí para que seamos salvos por Él. Él está aquí para que nuestra ser interior sea transformado, seamos perfectos en unidad y perfectos en Cristo. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también estéis vosotros conmigo. He ido adelante de vosotros a prepararos una morada, para que donde yo esté, estén ellos conmigo. Amén. Así es que no lloremos por las cosas de este mundo. Más preocupémonos porque esta morada nos está esperando. Para que donde yo estoy, ¿cuántos hemos dicho en algún momento, cómo quisiera yo haber andado con Jesús en aquel tiempo? Los discípulos olían sus ropas, caminaban con Él, sentían a veces su palpitar cuando Él los abrazaba. Pues déjenme decirle que Dios nos está esperando. El Señor nos está esperando con sus brazos abiertos. Amén. Y esa es nuestra máxima esperanza. Para que donde Él esté, dice, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde la eternidad de la fundación del mundo. Padre justo, ¿cómo es nuestro Dios? Justo. ¿Sabe lo que significa justo? Que Él le da a cada uno lo que merece. Él no va a condenar al que le ha recibido y ha cambiado su forma de vida. Tampoco le va a dar la salvación a aquel que le dice, Señor, pero no lo deja ser el Señor. ¿Verdad? Él es justo. ¿Cómo es nuestro Dios? Es santo.
¿Cómo es nuestro Dios? El hermano Johnny Castillo nos daba estos días unas charlas ahí, unas prédicas sobre cómo es nuestro Dios. Nuestro Dios es santo. Amén. Ahora, ¿qué sucede? Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios que cuando Cristo resucita, Él vuelve al Padre. ¿Cómo le recibieron en el cielo? ¿Usted se imagina? Si cuando Él nació los ángeles vinieron a celebrar, dice que vinieron los pastorcillos y huestes de ángeles cantaban y adoraban al Señor. Quiero que vayamos al Salmo 24 para que usted vea cómo debemos de celebrar nosotros a nuestro Dios. Salmo 24. Gloria al Señor. Del versículo 7 decía un varón que él se imaginaba ver ahí a los ángeles que estaban arriba, así para abajo. Y entonces comienzan a declarar este salmo. Y dice aquí: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. En el momento que Jesús llega a la gloria del Padre, ¿qué celebración más grande debe de haber? Pero ¿sabe qué? Esta misma celebración es por cada alma que nosotros traemos a Él, porque hay fiesta en los cielos por cada pecador que se arrepiente, por cada persona que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador. Y sigue diciendo, gloria al Señor. ¿Quién es este Rey de Gloria? Él dice que Él quiere que usted y yo estemos en su gloria, compartamos con Él su gloria. Y a esto es lo que me refiero. Cuán grande es la gloria de Dios que Él te ha dado a ti y Él nos ha dado a nosotros. Amén. Dice, gloria a Dios. ¿Quién es este Rey de Gloria? ¿Y qué dice, qué declara el salmista? Jehová el fuerte. ¿Qué más? El valiente. Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. En el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre su corazón, yo entraré y moraré y cenaré con él. Hermanos, cuánta celebración necesitamos llevar a la gloria de Dios. Cuánta celebración. Nosotros aquí pasamos a veces de fiesta en fiesta, ¿verdad que sí? De comida en comida, porque a Dios eso es lo que le agrada, que el pueblo de Dios se reúna a celebrar juntos. Pero Dios quiere compartir esta gloria contigo y conmigo. Nos preparamos para ello, pero tenemos que hacer lo que Dios nos ha dicho. Dice, ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Él es el Todopoderoso. ¿Alguien alaba al Señor? ¿Alguien puede glorificar a Dios por ello? Porque Él quiere compartir su gloria contigo. Él quiere celebrar contigo. Él dice, la gloria que me diste yo les he dado. Y Él ora por cada uno de nosotros y nos dice, le dice al Padre, donde yo estoy, yo quiero que ellos, hermana Elisa, usted se imagina el día que el Señor venga, hermano Mario Luis, por nuestras almas, por nuestras vidas, hermana Janet, gloria al Señor, vamos a celebrar, vamos a gozarnos. Por eso dice la palabra del Señor, que Él no ora por los que están en el mundo, sino por los que le diste. Porque tú y yo somos, Padre. Cada uno de nosotros tenemos pertenencia en Dios. Dice, para que el Señor sea glorificado en ellos. La gloria que me diste, yo quiero que donde yo estoy, estén ellos conmigo. Dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido. O sea, ellos, I'm sorry. Tienen su oportunidad. Hermanos, aquí hay tratados. Ahí hay tratados para que usted lleve, para que usted entregue. Si se le hace difícil hablarle a alguna persona, entréguele un tratado, que la palabra de Dios sigue viva, es poderosa. Si yo voy y les entrego tratados, a veces se los echan en la bolsa, a veces los echan en la cartera, y de pronto estoy tal vez en un hospital ahí esperando una cita, y de pronto se sienten y sacan
Comienzan a leerlo y yo estoy orando por ellos. Porque yo sé que esa palabra no regresará vacía, sin antes haber cumplido para lo que fue enviado. Hermanos, qué importante es que la iglesia camine sembrando la semilla por donde quiera que vaya, en todo lugar, hablando de las personas que están alrededor. Vas en el bus, comparte con el que está en el bus y comienza a hablar con él. Esa persona, ¿conoces de Jesús? ¿Sabes si te murieras hoy, para dónde puedes ir? Oh, yo no sé. Pues ya sabes que no tiene Cristo, ¿verdad? Cuando te dice yo no sé, nadie sabe, es porque no tiene a Cristo, no tiene al Señor. Hermanos, Dios nos dice en su palabra: no ruego solamente por ustedes, sino por aquellos que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y dice: les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor, fíjese lo que dice aquí la palabra, con que me has amado, esté en ellos y yo en ellos. Dios ha depositado ese amor de Dios. El amor de Dios, escuche bien, el amor de Dios no es que en esa iglesia no hay amor. Es que viera que a veces ni lo saludan a uno, a veces ni le toman en cuenta. No, usted está pensando en usted. Usted vaya y salude. Usted vaya y déle la mano a un varón. Usted pregúntele al hermano: usted tiene el amor de Cristo, comparta su amor. No espere que otro se lo dé, porque usted tiene en abundancia para dar. Amén. Amén. Es ese amor ágape, ese amor incondicional. Uy, yo no lo saludo porque viera que pasa la par mía y ni me vuelve a ver. No, quizás quiere conmigo. Usted está pensando en usted. No está pensando en nada más. Entonces, tenemos que aprender a desprendernos de nosotros y poder compartir lo que Dios nos ha dado. Levanta tus manos, ponte de pie, hermano del ministerio. Gloria a Dios. Esta oración sigue delante del Padre hasta el día de hoy. Esta oración es viva y eficaz. Es la oración, es la voluntad del Padre, del Hijo, para cada uno de nosotros. Damos gloria al Señor. Es el deseo de Dios. Aquellas personas que hoy necesitan oración pueden pasar.